En 1915, un joven ingeniero británico construyó un motor tan eficiente que el Ministerio de Guerra se negó a creer los resultados. Su prototipo consumía menos combustible, producía más potencia y funcionaba más frío que cualquier otra cosa en servicio en ese momento. Los funcionarios supusieron que debía haber un error en las mediciones. El ingeniero era Harry Ricardo, y las cifras eran correctas. Gran Bretaña estaba profundamente inmersa en la Primera Guerra Mundial, desesperada por motores fiables para impulsar tanques, camiones y aviones, la mayoría de los cuales se sobrecalentaban, fallaban en el encendido y desperdiciaban combustible valioso. El motor de prueba de Ricardo, construido en un modesto taller en Sussex, parecía desafiar toda convención, y su descubrimiento que el verdadero secreto de la potencia residía en cómo se mezclaban el combustible y el aire antes de la ignición. Acabaría redefiniendo la ingeniería mecánica, aunque en ese momento pocas personas fuera de su pequeño equipo entendían lo que había logrado. Harry Ralph Ricardo nació en 1885 en Londres, en una familia que valoraba la invención y la ciencia, y estudió ciencias mecánicas en el Trinity College de Cambridge, donde desarrolló rápidamente una obsesión con el motor de combustión interna. Mientras la mayoría de los estudiantes se conformaban con simples experimentos de vapor, Ricardo pasaba noches analizando frentes de llama, relaciones de compresión y pérdidas de calor. Quería entender por qué los motores desperdiciaban energía y cómo detenerlo. Tras graduarse en 1908, comenzó a diseñar motores experimentales de gasolina para motocicletas y automóviles, centrándose en la eficiencia del cilindro y la combustión suave. Sus primeros prototipos ya producían más potencia que la mayoría de los diseños comerciales, pero a Ricardo le importaba poco vender máquinas. Lo que realmente le fascinaba era la combustión en sí, la química invisible dentro de un cilindro metálico que convertía vapor en movimiento. Cuando estalló la guerra en 1914, la nueva arma británica, el tanque, estaba en problemas. Los primeros prototipos llevaban motores pesados e inestables, tomados de tractores agrícolas, que se sobrecalentaban, se detenían en el barro y a veces se incendiaban tras solo unas horas de funcionamiento. El ejército recurrió a la incipiente empresa de Ricardo Engineering, en busca de ayuda. Él aceptó, se trasladó a Shoreham by Sea y comenzó lo que se convertiría en uno de los estudios de ingeniería más influyentes de la guerra. En pocos meses, su pequeño taller había construido una unidad de potencia completamente nueva. Mediante un análisis cuidadoso de la transferencia de calor, una mejor mezcla aire-combustible y un sistema de refrigeración rediseñado, su motor podía funcionar durante horas bajo carga sin sobrecalentarse. Cuando se probó en el tanque Mark V, funcionó a la perfección, y los soldados que habían pasado meses luchando con máquinas temperamentales finalmente condujeron vehículos capaces de seguir avanzando bajo fuego. El Ministerio de Guerra, antes escéptico, reconoció de inmediato lo que Ricardo había logrado. Su diseño no solo mejoró el rendimiento, sino que transformó el tanque de una carga mecánica en un arma fiable, permitiendo por primera vez que el blindaje pesado avanzara con confianza a través del frente occidental. A diferencia de muchos inventores, Ricardo no se guiaba por intuición ni suerte, sino por los datos. Construyó algunos de los primeros bancos de pruebas científicos de motores en Gran Bretaña, registrando ondas de presión, temperaturas y velocidades de llama con una precisión meticulosa. Sus cuadernos estaban llenos de cálculos que vinculaban la química del combustible con la geometría del motor, matemáticas que la mayoría de las fábricas de la época nunca consideraban. Sus colegas decían que trataba cada motor como un experimento de laboratorio más que como un producto. Esa disciplina le dio una comprensión profunda de un problema que afectaba a todos los motores de combustión interna de principios del siglo XX, la detonación o knocking. Cuando el combustible se encendía demasiado pronto, desperdiciaba potencia y podía destruir un motor en segundos. Ricardo comenzó a estudiar cómo interactuaban la compresión y la calidad del combustible, sentando las bases de lo que hoy llamamos índice de octano y demostrando que al controlar la velocidad de combustión era posible extraer mucha más potencia del mismo tamaño de motor de forma segura. Al final de la guerra, el nombre de Ricardo ya se había extendido discretamente por el mundo de la ingeniería.
Su motor de tanque rediseñado se convirtió en el modelo para futuros vehículos blindados británicos, y su comprensión de la eficiencia de la combustión empezó a influir tanto en fabricantes de aviones como en empresas automotrices, incluidos Rolls-Royce, Vauxhall y Bentley, que buscaron su asesoramiento durante la década de 1920. Ricardo no perseguía contratos ni publicidad. Se centraba en perfeccionar sus métodos científicos, publicando artículos técnicos que se leían más como física que como mecánica, sustituyendo la superstición por causas y efectos medibles. En un campo antes dominado por el ensayo y error, él aportó orden y matemáticas. En 1919 formalizó su empresa como Ricardo Company Limited y construyó un centro de investigación en Shoreham, donde continuó explorando cómo se comportaban los combustibles bajo presión y calor. Cada resultado, cada diagrama y cada fallo de encendido eran registrados y estudiados, convirtiendo su laboratorio en un silencioso motor de innovación británica que produciría datos que pronto guiarían el diseño de motores en todo el mundo. Lo que había comenzado como una solución urgente en tiempo de guerra estaba evolucionando hacia una vida entera de descubrimiento. Los problemas de detonación, eficiencia y potencia no eran solo cuestiones militares, eran el futuro mismo del transporte. Ricardo entendía que a medida que los motores se volvían más rápidos y pequeños, la precisión en la combustión decidiría el progreso. Había convertido el acto de quemar combustible en una ciencia, y pronto esa ciencia haría que los motores británicos por tierra, mar y aire fueran más fuertes que nunca. Tras la Primera Guerra Mundial, la reputación de Harry Ricardo como uno de los principales especialistas británicos en combustión quedó firmemente establecida. El ejército había visto lo que sus motores de tanque podían hacer, y la industria empezó a darse cuenta de que el mismo enfoque científico podía transformar también la potencia civil. Su pequeño taller en Shoreham era ahora un laboratorio de investigación completamente equipado. Un lugar donde los motores ya no se construían por instinto, sino mediante matemáticas. La guerra le había enseñado una lección por encima de todas. La fiabilidad importaba más que la potencia bruta. Los tanques de 1916 habían demostrado que un motor que funcionaba bien en laboratorio no servía de nada si fallaba en combate, por lo que en los años siguientes se dedicó a estudiar el comportamiento de la combustión en todas las condiciones posibles: calor, presión, altitud y calidad del combustible. Sus métodos eran obsesivos pero revolucionarios. Donde otros ingenieros adivinaban, Ricardo medía. Comenzó diseccionando las causas de la detonación. El golpe repentino que destruía pistones no era aleatorio como muchos creían, sino el resultado de un combustible inestable que se encendía de forma desigual antes de la chispa. Diseñó cilindros transparentes y usó instrumentos ópticos para observar la llama. Descubrió que la forma de la cámara de combustión, la turbulencia de la mezcla aire-combustible y la volatilidad de la gasolina determinaban la suavidad con la que funcionaba un motor. Era el tipo de trabajo que ningún fabricante de automóviles tenía la paciencia o la precisión para realizar, pero Ricardo sí. A principios de la década de 1920, las principales empresas británicas le enviaban motores para probar. Rolls-Royce buscó su ayuda en los primeros proyectos de motores aeronáuticos, mientras que Vauxhall y Crossley lo consultaron para mejorar vehículos comerciales. Su investigación sobre los números de octano, una medida de la resistencia de un combustible a la detonación, se convirtió en un punto de referencia para la industria petrolera. Cuanto mayor el octanaje, mayor compresión podía soportar un motor de forma segura, y más potencia podía generar una relación simple que cambió el diseño de motores durante el resto del siglo. Al mismo tiempo, Ricardo comenzó a investigar los motores diésel. Aún eran máquinas rudas y ruidosas, pero él veía su potencial en la eficiencia térmica. Trabajó en formas de cámaras de combustión que permitían que el diésel ardiera de manera uniforme, reduciendo el humo y aumentando la potencia. Estos experimentos sentaron las bases del moderno motor diésel de alta velocidad que pronto dominaría el transporte comercial. A mediados de la década de 1920, su empresa Ricardo & Company Engineers
se había convertido en una de las organizaciones de investigación independientes más respetadas del Reino Unido. Gobiernos, fabricantes de automóviles e incluso constructores aeronáuticos enviaban diseños a Shoreham para ser probados. Cada experimento se registraba, cada anomalía se explicaba. Ricardo creía que la ingeniería consistía tanto en comprender los fallos como los éxitos. Y si un pistón se agrietaba o una válvula se quemaba, él la estudiaba al microscopio hasta saber exactamente por qué. Durante los años de entreguerras, también asesoró al Ministerio del Aire, donde su conocimiento del comportamiento del combustible resultó vital. Los motores de avión de la época sufrían detonación en gran altitud, donde el aire era más delgado y la refrigeración menos eficaz. Los estudios de Ricardo condujeron al desarrollo de combustibles especiales de alto octanaje y a cámaras de combustión mejoradas, que permitían a los pilotos ascender más alto y volar más rápido sin destruir sus motores, un trabajo silencioso en laboratorios y hangares que más tarde resultaría decisivo cuando Gran Bretaña enfrentara su mayor prueba. Aunque ahora era uno de los ingenieros más respetados del país, Ricardo evitaba los focos. Detestaba la autopromoción y prefería la compañía de sus instrumentos y aprendices a los banquetes o premios. Su laboratorio era modesto pero disciplinado, cada herramienta en su lugar, cada prueba documentada. Los visitantes comentaban lo tranquilo que se sentía el edificio, como si el ruido de la industria hubiera sido reemplazado por la precisión de la ciencia. Para los años 30, los hallazgos de Ricardo estaban moldeando no solo el diseño militar, sino también el progreso civil. Sus trabajos sobre eficiencia térmica, inyección de combustible y turbulencia circulaban por Europa y América. Colaboró con Shell y BP para desarrollar mejores técnicas de refinado, asegurando que el suministro de gasolina británico fuera más limpio y estable. Y cuando la Royal Navy empezó a instalar motores diésel en submarinos, fue la investigación de Ricardo sobre la combustión lo que los hizo fiables. Ricardo era ahora mucho más que un ingeniero, era un maestro de principios. Su filosofía era simple: toda mejora comienza con la medición. La especulación, decía, es el enemigo del progreso. Esa creencia se reflejaba en cada proyecto que llevaba su nombre, a medida que las nubes de guerra volvían a acumularse sobre Europa. El trabajo de Ricardo adquirió una nueva urgencia. Los motores del conflicto venidero tendrían que ser más rápidos, más resistentes y más eficientes que nunca. Y los laboratorios de Shoreham vibraban día y noche con experimentos, nuevos combustibles, nuevos pistones y nuevos métodos de refrigeración impulsaban el trabajo del equipo de Ricardo, que aunque pequeño produjo resultados que influyeron en la producción de aviones y tanques en todo el país. Él no se veía a sí mismo como parte de la maquinaria de guerra, sino como parte de su supervivencia, y a menudo decía que la buena ingeniería salva vidas, porque la fiabilidad previene fallos. En 1939, cuando Gran Bretaña volvió a encontrarse en guerra, las ideas que Ricardo había desarrollado silenciosamente durante décadas se convirtieron en la diferencia entre la victoria y la derrota. Para entonces, el Ministerio de Producción Aeronáutica y la Royal Air Force confiaban en su investigación sobre el control de la combustión y los combustibles de alto octanaje, y cada Spitfire y Hurricane que se alzaba en el cielo lo hacía con motores ajustados, según principios que él había descubierto años antes en su laboratorio de Sussex. La guerra de Harry Ricardo no se libraría en trincheras ni en cabinas, sino en celdas de prueba ni llenas de humo, manómetros y hojas interminables de datos, y era una guerra para la que estaba singularmente preparado. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial en 1939, Harry Ricardo tenía 54 años. Seguía activo, curioso y trabajando hasta tarde en su laboratorio de Shoreham la mayoría de las noches. Su investigación de los años de entreguerras ya había dado forma a los motores británicos, pero ahora su conocimiento ayudaría a decidir la supervivencia de la nación. La defensa aérea. La movilidad y la logística de Gran Bretaña dependían de la eficiencia del combustible y de la fiabilidad de los motores campos en los que Ricardo se había convertido en una silenciosa autoridad. Al estallar la guerra, el Ministerio de Producción Aeronáutica volvió a recurrir a él,
Los motores de avión estaban siendo empujados más allá de sus límites seguros, especialmente en el combate de gran altitud, donde la detonación provocaba pérdida de potencia o fallos catastróficos que a menudo costaban la vida a los pilotos. El trabajo anterior de Ricardo sobre detonación, relaciones de compresión y calidad del combustible ya había demostrado que la solución no era más potencia, sino un mejor control de la combustión. Su investigación se convirtió en la columna vertebral de la estrategia británica de combustibles de alto octanaje. Trabajando junto con Shell y el Ministerio del Aire, su equipo perfeccionó nuevas mezclas de combustible que permitían mayor compresión sin knocking, lo que significaba que motores de caza como el Rolls-Royce Merlin, utilizado en el Spitfire y el Hurricane, podían generar más potencia sin sufrir daños. Esas revoluciones adicionales por minuto obtenidas gracias a la química y la precisión dieron a los pilotos británicos la ventaja vital en los cielos durante la Batalla de Inglaterra. Fue una victoria tanto de la ingeniería como del valor. El nombre de Ricardo rara vez aparecía en los periódicos de guerra, pero sus huellas estaban en casi todos los motores británicos. Su empresa trabajó en motores de tanques y vehículos blindados, unidades diésel marinas para la Royal Navy y generadores auxiliares para operaciones de campaña. Cada diseño se beneficiaba de su enfoque metódico: medir, probar, refinar. Su laboratorio se convirtió en un activo nacional protegido y operado bajo supervisión gubernamental, pero siempre bajo su discreta dirección. A menudo decía que la buena ingeniería gana las guerras antes de que empiecen, lo que para él significaba prever problemas y resolver fallos mecánicos en el taller, mucho antes de que pudieran aparecer en combate. Mientras los ingenieros aeronáuticos se centraban en la velocidad y la potencia de fuego, Ricardo se concentraba en la resistencia, en cómo lograr que las máquinas funcionaran más tiempo, más suavemente y con menos recursos. Los resultados de su investigación sobre combustibles trascendieron el combate. Los mismos principios mejoraron camiones, ambulancias e incluso generadores portátiles utilizados por los médicos en el campo. A pesar de la presión del secreto militar, Ricardo siguió publicando artículos técnicos cuidadosamente redactados para ocultar detalles sensibles, sin dejar de hacer avanzar la ciencia. Sus estudios sobre pérdidas de calor, turbulencia y propagación de presión dentro de los cilindros se convirtieron en material fundamental para la siguiente generación de ingenieros y universidades y empresas de todo el mundo. Dependían de sus datos, aunque nunca supieran su importancia militar. Uno de sus logros más importantes durante la guerra fue el perfeccionamiento de los motores diésel. Para uso naval, submarinos y barcos de escolta necesitaban motores capaces de funcionar largos periodos a cargas variables sin sobrecalentarse. Y la experiencia de Ricardo en el flujo de aire y la refrigeración hizo esos motores más eficientes y fiables. Las mejoras no eran glamorosas, pero salvaron innumerables vidas en el mar. En los últimos años de la guerra, Ricardo comenzó a experimentar con turbinas de gas, una idea que se conectaba directamente con los principios de combustión que había estudiado durante décadas. Vio en ellas el potencial para el próximo gran salto en generación de energía. Aunque su propia empresa se centraba principalmente en motores de pistón, mantuvo estrecho contacto con los equipos que desarrollaban los primeros motores a reacción. Admiraba su ambición, pero advertía que la eficiencia, no la velocidad, sería lo que definiría el futuro. Cuando la victoria se acercaba en 1945, el laboratorio de Ricardo siguió siendo un lugar de trabajo incansable, más que de celebración. Sus ingenieros ya analizaban las necesidades del mundo de posguerra, transporte civil, reconstrucción industrial y aplicación pacífica de la investigación militar. Él creía que las lecciones de la guerra debían conducir a una tecnología mejor para la vida cotidiana, motores más silenciosos, combustibles más limpios y máquinas que no desperdiciaran nada. Al final del conflicto, la tecnología de motores británica se encontraba entre las más avanzadas del mundo, y gran parte de ese progreso podía atribuirse a la insistencia de Ricardo en que todo problema tenía una solución medible. El sistema de octanaje que él había desarrollado décadas antes era ahora el estándar internacional. Sus diseños de refrigeración fueron copiados en Europa y América,
y sus teorías sobre turbulencia y dinámica de la combustión pronto influirían en la propulsión de cohetes y reactores. Cuando llegó la paz, Ricardo fue reconocido como uno de los arquitectos de la fortaleza ingenieril británica durante la guerra, pero inicialmente rechazó los honores, prefiriendo volver a la investigación. Solía decir que la invención nunca pertenecía realmente al inventor, sino al mundo una vez demostrada, y que lo que importaba no era la fama, sino la función. La guerra de Harry Ricardo se había librado en silencio, con ecuaciones en lugar de balas y mediciones en lugar de medallas. Pero cuando los motores británicos rugían, era su ciencia la que los hacía rugir más tiempo, más fuerte, y con más inteligencia que cualquier otro. Cuando llegó la paz en 1945, Sir Harry Ricardo ya pensaba en el futuro. Gran Bretaña necesitaba reconstruir su transporte, su industria, y su suministro energético, y su laboratorio en Shoreham estaba preparado. En lugar de diseñar armas, dirigió su atención a combustibles más limpios y motores más silenciosos para la vida civil. Autobuses, tractores y generadores industriales pronto funcionaban con sistemas inspirados en Ricardo, que consumían menos combustible y duraban más. En 1908 fue nombrado caballero por su contribución a la ingeniería, un honor que aceptó con su característica modestia, insistiendo en que el progreso había sido un esfuerzo colectivo. Quienes lo conocían decían que el título no cambió nada. Seguía llegando temprano al laboratorio, cuaderno en mano, preguntando a los jóvenes aprendices qué estaban midiendo esa mañana. Durante las décadas de 1950 y 1960, el mundo a su alrededor pasó de los pistones a las turbinas y de los mecanismos mecánicos al control electrónico, pero los principios de Ricardo perduraron. Su libro The High Speed Internal Combustion Engine siguió siendo la referencia estándar para ingenieros de todo el mundo, no porque ofreciera fórmulas, sino porque enseñaba a pensar, observar, probar, cuantificar y perfeccionar. Fomentó la colaboración entre universidades e industria, convencido de que la investigación valía poco si permanecía encerrada. Mucho antes de que el ambientalismo fuera una preocupación, advirtió que el deber del ingeniero era hacer máquinas más limpias y eficientes, que el desperdicio en cualquier forma era el enemigo de la civilización. Incluso en sus años 80, Ricardo pasaba tiempo en los bancos de prueba, analizando silenciosamente trazas de presión y anotando descensos de temperatura con la misma curiosidad que había tenido como estudiante en Cambridge. Los visitantes encontraban difícil determinar cuándo había comenzado su jubilación, porque para él la investigación era simplemente una forma de vivir. Sir Harry Ricardo murió en 1974 a los 89 años. No dejó monumentos, sino movimiento, motores, libros y una filosofía de precisión que dio forma al mundo moderno. Su obra unió la era del vapor, la gasolina y la propulsión a reacción, demostrando que el progreso no depende del azar, sino de la medición. Escribió una vez: la tarea del ingeniero no es inventar energía, sino evitar su desperdicio. Esa idea aún impulsa cada motor eficiente que se construye hoy, un eco silencioso del hombre que convirtió la combustión en ciencia y dio al siglo XX su ritmo de potencia.